Hola, muy buen día para todos. Somos Manuel Alzate Castro y Yanceli Suárez Montoya y hoy les vamos a compartir algunas comprensiones que hacemos sobre el capítulo Desarrollo Humano y Educación contenido en el Diccionario Latinoamericano de Bioética. Nuestra presentación está distribuida de la siguiente manera. La introducción, un primer subcapítulo que es Antropología y Desarrollo Sustentable. Posterior a este hablamos de escuelas rurales y desarrollo humano. Luego hablamos de educación para el desarrollo humano y por último hablamos de educación bioética. Al final quisimos dar unas conclusiones para que todo quede con mayor claridad. Para hablar de educación y bioética y los retos que tienen, es importante hablar de un contexto. Por ejemplo, en el mundo actual, la pobreza se encuentra en modo significativo incluso en países muy industrializados y con mercados de mínima regulación, generando importantes desigualdades que no son compatibles con la noción de desarrollo humano. El mundo industrializado, en una perspectiva liberal, privilegia los derechos civiles y políticos porque sus sociedades han logrado satisfacer aceptablemente sus necesidades básicas para la población, o presumen que con los resultados del libre mercado alcanzarán a satisfacerlas. En ese sentido, esos países se preocupan con mayor interés por una bioética centrada en un desarrollo científico y tecnológico, que como el de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas, eh, forman parte de esas estrategias de desarrollo económico de los países ricos y altamente industrializados. Es aquí, en estos países eh, pobres, donde la bioética está obligada a tener un mayor interés que en otras regiones, en la justicia frente a esas inequidades de pobreza, discriminación, desigualdades económicas o sociales, en la salud pública y en el cumplimiento de los derechos básicos como es la salud, la protección, la educación y el desarrollo humano. La antropología se encarga principalmente de la cultura y esta incluye un repertorio de creencias, costumbres, valores y símbolos que permiten la reproducción permanente de un grupo que mantiene un espacio geográfico y que se arraiga en él. Entonces, para pensar la existencia desde la diversidad, es necesario partir desde las virtudes y los principios con los cuales las personas configuremos una unidad. En esta unidad obviamente deben existir las diferencias, puesto que éstas contribuyen a la evolución. De la interacción entre pueblos nacen experiencias interculturales que fortalecen y enriquecen los diferentes modos de vida. Para entender entonces por qué hablamos de proyecto de vida, de educación y de desarrollo, es necesario mencionar que desde las conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos se viene hablando de sustentabilidad y del proyecto multicultural de desarrollo. Este se afirmó como un derecho universal e inalienable. La evolución multilineal debe promover programas sociales en base a la paz, la educación, la salud y la comunicación. Si bien es importante también mencionar que existe una confrontación entre el modelo lineal y el multilineal. En el segundo existen múltiples modos de vida, reproducción y producción humana. En este se plantean alternativas de progresión. Un ejemplo de esto y el más importante son los pueblos indígenas de América Latina. Ellos tienen continuidad en el tiempo y en el espacio, pero siempre pues están mejorando en sus maneras de convivir con el mundo, mejorando los recursos humanos y también mejorando los recursos naturales. A su vez que el modo de vida pues procura depredar, pero también renovar el recurso. Entonces de esta manera la vida se vuelve más sustentable. Esto les ha permitido tener una identidad marcada e incluso destacada frente a otras unidades sociales. El modelo lineal, por otra parte, es un modelo moderno y globalizado. Tiene un estilo de vida capitalista, genera grandes desigualdades y que éstas afectan indudablemente a los pueblos originarios que no cuentan con salud,
e higiene adecuada y muchas veces tampoco con nutrición, educación y pues esto les genera estar apartados y cuando se dan los cruces o las interacciones con los otros modos de vida, pues entonces se ven afectados porque no están protegidos contra los modos de vida de otras comunidades. Entonces esto genera imposibilidades de supervivencia y se ven afectadas todas estas multietnias por estas dichas fronteras que mencionamos. El modelo lineal es un modelo moderno, globalizado, contextualizado, con un estilo de vida capitalista. Este genera grandes desigualdades que afecta indudablemente a los pueblos originarios, ya que estos no cuentan con la salud, la higiene, la nutrición, la educación adecuados y que esta interacción con otras formas de vida pues le genera incomodidades ya que no están preparados para la vida depredadora que lleva un modelo capitalista. Entonces las multietnias se ven afectadas por estas fronteras entre los modos de vida lineal y multilineal. Contexto de la escuela rural y el desarrollo humano. Aunque América Latina comparte esa tendencia mundial al crecimiento de la población urbana y a la reducción de la población rural, es una tendencia muy desigual según los países que se comparen. Por ejemplo, mientras que en Argentina y Venezuela la población urbana asciende al 85 y 90% de la población total, en Haití y Guatemala apenas alcanza el 30 o el 35%. Sin embargo, aún dentro de estos países muy urbanizados, el contraste entre la realidad de la educación en las escuelas urbanas y rurales tiene unas características muy marcadas en cuanto a esa problematización moral de vivir en uno u otro contexto. Las escuelas rurales se encuentran alejadas de las zonas urbanas, en distancias aproximadamente de 10 a 100 o incluso más kilómetros, a las cuales se accede por caminos de tierra, en muchos casos sin mejoras, a veces atravesando montes, ríos, arroyos. Digamos que el alejamiento o aislamiento en el que se encuentran estas zonas es el motivo principal por el que la mayoría de ellas no cuenta con redes de agua potable o con electricidad. En este contexto, la escuela se constituye en el centro de la comunidad, siendo muchas veces la única institución oficial de la zona. En algunas comunidades pequeñas y distantes también se suele denominar rural a la escuela del pueblo porque toda la zona recibe esa denominación. Para acudir a clases, los alumnos deben recorrer grandes distancias, cubiertas según los medios económicos que poseen, en automóviles, a caballo o en bicicleta, o muy frecuentemente a pie. La escuela rural, un contexto de carencias. La calidad del agua, por ejemplo, es un factor muy preocupante según las zonas. En el norte de Argentina, el agua que está en la tierra contiene unas sales, lo que la hace pues insalubre. Esto obliga a que se recoja la lluvia en unas cisternas mediante canaletas provenientes de los techos en algunos casos, también a que hagan pozos con perforaciones a grandes profundidades. Otras de las dificultades en zonas rurales es la falta de electricidad y la tratan de suplir con unos grupos electrógenos que además del combustible requiere cierto gasto de mantenimiento. Este mantenimiento está la mayoría de las veces a cargo de los maestros. La situación de las escuelas rurales en cuanto a la distancia y el aislamiento repercuten en las condiciones necesarias para una buena calidad de la enseñanza. Cuando se hace necesaria una infraestructura y unos elementos didácticos adecuados para el desempeño de la tarea del docente y la atención de los niños. Planes de estudio. Los ciclos de enseñanza que por su modalidad requieren, digamos que la participación de muchos profesores, son de difícil realización en la mayoría de las escuelas rurales, por los problemas de movilidad de los alumnos y docentes
y por la disponibilidad de estos. Los docentes o directores de las escuelas rurales son muchas veces un referente para la comunidad, con múltiples tareas más allá de las estrictamente pedagógicas. Deben afrontar la toma de decisiones que su tarea requiere en soledad y no siempre cuentan con los elementos indispensables. Asimismo, tienen pocas oportunidades de participar en instancias de encuentro con otros docentes, de seminarios, talleres, capacitaciones, ya que en algunos casos permanecen varios días en la escuela, hasta un mes o más según la distancia en la que residan. Por otro lado, los alumnos a la exclusión a la que se ven sometidos va desde esa imposibilidad de continuar el estudio por falta de preparación o por falta de recursos, hasta la de no conseguir empleos para los cuales cada vez se solicitan conocimientos en informática. Los alumnos no tienen una asistencia regular por razones diversas. En las comunidades aborígenes, por ejemplo, por la distancia en las costumbres. En otros casos, según la época del año, un importante número de alumnos se ausenta, muchas veces por las variaciones climáticas y porque sus padres se alejan por trabajos temporales o migran junto a sus familias a otras provincias. Hay niños que caminan 2, 5 y hasta 7 kilómetros para asistir a clase, soportando esas inclemencias del tiempo. La educación transmite valores. En esto hay un consenso universal, pero las instituciones educativas vienen siendo desplazadas en esta función por los medios de comunicación social. Resulta entonces importante y de manera decisiva conseguir que estos medios contribuyan a difundir valores que favorezcan el desarrollo humano. Dicho esto, entonces, para definir la educación para el desarrollo humano, implica, en primer lugar, situarse en el marco de las conversaciones de las Naciones Unidas que forman el Código Internacional de los Derechos Humanos. Y en segundo lugar, entonces tenemos que concebir la educación como ese fenómeno multidimensional en el que intervienen factores psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales. También necesitamos entender que la función social y las competencias son importantes para el desarrollo del país. Por ejemplo, en América Latina hay millones de niños que viven excluidos a causa de la pobreza, la violencia. Resulta entonces muy problemático plantearse políticas de desarrollo humano a través de la enseñanza en estos contextos. Sin embargo, es necesario empezar a buscar maneras de planteárselo. Los conflictos entre los fines educativos y los entornos sociales son muy frecuentes, pero entonces la invitación y el reto para los maestros es empezar a pensar cómo llegar a estas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Los sistemas educativos y políticas de desarrollo deberán adaptar a los individuos a un sistema social determinado, preparar recursos humanos para el mercado del trabajo, formar a los dirigentes, transmitir valores sociales y personales, socializar a los jóvenes, producir y transmitir conocimiento. Un ejemplo de estos, en los 90, las políticas neoliberales impulsaban reformas que adaptaran la educación a las demandas del mercado. Los que se oponían pusieron un énfasis en la formación integradora de los procesos educativos. Otros apuntaron a mejorar la calidad de la enseñanza y la capacidad para adquirir conocimientos significativos. Entonces, para que estas políticas educativas que fortalezcan el desarrollo se cumplan, se debería por lo menos tener en cuenta el acceso universal a la satisfacción de las necesidades básicas, la vigencia de un contexto que asegure el respeto de los derechos humanos, la adquisición de conocimientos significativos para desempeñar una función social o para realizar las diferentes vocaciones, teniendo en cuenta que somos individuos, la transmisión de valores culturales de la humanidad y de aquellos relacionados con las identidades de los individuos, las naciones, las comunidades y los pueblos. A su vez, es importante también reconocer la necesidad de la adquisición de competencias y de actitudes para trabajar solidariamente en la construcción de proyectos asociados o destinados a mejorar las posibilidades del desarrollo económico, social y cultural.
La experiencia muestra que existe un nexo entre la educación, el desarrollo, la calidad de vida y la ciudadanía. Entonces es necesario que las estrategias nacionales tengan en cuenta la congruencia de todos los factores en los procesos educativos. Sería recomendable que en las experiencias educativas se explicitaran los mecanismos por los cuales se reproducen las negaciones de dignidad en cada contexto. Entonces la negación del otro tiene unas raíces culturales, religiosas, ideológicas, económicas muy profundas. La educación para el desarrollo humano debería entonces ser reflexiva y crítica. El respeto por los valores personales y colectivos debe ser un tema fundamental dentro del desarrollo humano en la medida en que se entienda la diversidad cultural como parte de la identidad humana, contrario a esas visiones etnocéntricas y colonialistas, dejando ese pasado atrás y que distintos movimientos que han defendido las identidades de los pueblos sean por fin escuchados y valorizados, ya que estos resaltan las minorías y promueven el respeto por los individuos en general, sin importar pues como su condición, como se ha dicho anteriormente, ideológica, de raza, de religión y de raíces. Educación bioética. La educación bioética en América Latina se encuentra actualmente en una etapa incipiente y carente de uniformidad. La búsqueda de soluciones a este desafío tendrá que pasar no solo por una reestructuración del aparato académico, sino también por una nueva metodología de educación en bioética, que sea adecuada a esas discusiones planteadas por una sociedad que está marcada por el pluralismo moral. Desarrollo moral y educación. Numerosos autores que trabajan el tema de la formación ética en diferentes áreas del conocimiento consideran que el carácter moral básico del estudiante ya estaría estructurado antes del ingreso a la universidad. Lawrence Kohlberg propone una teoría del desarrollo de las actitudes morales. Él dice que serían 3 los niveles recomendados para conocer la cognición moral de las personas: el preconvencional, convencional y posconvencional. Estos 3 niveles contienen en total 6 etapas diferentes. Las manifestaciones más elementales de moralidad en las etapas 1 y 2 se limitan solo a obedecer órdenes emanadas por unas autoridades superiores, así como evitar puniciones y efectuar acciones para satisfacer intereses propios. Por otro lado, las etapas 5 y 6 de la clasificación, que son las más elevadas y contenidas en el nivel postconvencional, serían observadas en el comportamiento de individuos que reconocerían derechos y normas aceptadas autónomamente por cada persona y que adoptarían unos principios éticos universales de justicia escogidos con libertad de cualquier imposición, lo que caracteriza pues la más elevada expresión de moralidad. Según Kohlberg, las personas evolucionarían dentro de estas etapas a medida que van madurando. Una vez alcanzado determinado nivel, no sería posible cualquier regresión a etapas anteriores, pues él pensaba que era imposible para el ser humano perder la capacidad cognitiva ya adquirida. Educación tradicional y bioética. La educación en bioética no es compatible con ese modelo de clases expositivas en las cuales los temas son expuestos por los docentes como si fueran verdades absolutas. Es importante considerar que estas clases tradicionales apuntan a realidades distantes de los dilemas que los estudiantes vivencian en la cotidianidad y a menudo tienen poca o ninguna relación con los conflictos morales que se presentarán en la futura práctica profesional. En este modelo pasivo de enseñanza, los alumnos no son estimulados a reflexionar sobre los diferentes valores morales y a respetar convicciones o creencias personales ajenas. Como resultado, el periodo de instrucción académica se transforma en un ejercicio obsesivo de acumular un montón de informaciones sin la menor preocupación de seleccionarlas y organizarlas. Modelos de educación en bioética.
Hay 4 posibles modelos de educación en bioética: el doctrinal, el liberal, deliberativo e hipercrítico. El modelo doctrinal tiene su énfasis en verdades indiscutibles. Nos presenta unas proposiciones como dogmas de verdades cuyos contenidos son considerados a priori correctos. Es claramente unidireccional, asimétrico y heterónomo, ya que no posibilita deliberar sobre valores morales. En el modelo liberal, las personas son consideradas sujetos morales libres, autónomos e iguales. Y es un modelo que se limita a exponer las diferentes posturas morales, pero sin valorarlas. El modelo deliberativo o de la comunidad de argumentación tiene en la contemporaneidad 2 representantes fundamentales, Karl Otto y Habermas, con la ética discursiva. La ética discursiva busca encontrar otras racionalidades posibles, como la razón comunicativa. Busca en la comunicación otras formas de razonamiento que no sean ni instrumentales ni científicas. Lo que se plantea en la ética discursiva es que cualquier conocimiento es mediado por el lenguaje y es una construcción de la realidad. Por tanto, la lucha para mejorar el grado de libertad también pasa por su participación en la realidad. Debemos poder intervenir en la construcción del lenguaje y de los discursos. El modelo hipercrítico. Los representantes más visibles de este modelo de educación en bioética son Michael Foucault y Jacques Derrida. Ellos argumentan que solamente de actitudes hipercríticas y de pequeñas revueltas del pensar cotidiano se alcanzan los cambios necesarios para construir la sociedad humana. El objetivo de la educación debe ser integrarnos a todos como una sola nación, conservando nuestras diferencias, pero siempre pensando en el desarrollo sustentable y en la supervivencia de todos, con equidad, paz, justicia y respeto por la singularidad cultural. La problemática de la escuela rural es común en toda América Latina, aunque las necesidades varían según la característica de cada zona. La exclusión, la falta de equidad y calidad en la educación es un tema que preocupa a todos. Políticas económicas y sociales tienen que ser congruentes con los fines de la educación. A su vez, los contenidos y prácticas de la enseñanza tienen que asegurar la formación de los individuos de manera libre, responsable y que los llene de capacidades para cooperar con los otros y alcanzar metas comunes. Más importante que ofrecer a los estudiantes unos modelos de moralidades absolutos es inducirlos a ser capaces de gestionar el arte de reflexionar con sensatez frente a conflictos de ideas que surgen del pluralismo moral. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y esperamos que la presentación haya sido de su agrado.